Señor cantando una canción que es contraria, total y absolutamente contraria al evangelio que actualmente se está predicando. Hoy se predica que para cualquier cosa que tú quieras de parte de Dios tienes que dar dinero. ¿Ok? Sí. Cuán grande sea el milagro que tú quieras, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Esos son los mensajes falsos que escuchamos en las iglesias modernas, en las iglesias actuales. Pero esta canción tiene un mensaje totalmente diferente. Es un mensaje más bíblico. Ayúdenme a cantarla. El oro y la plata no me han redimido, mi sed del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su muerte alcanza a borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la entrada en los cielos no pueden comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte rescate consiguió ganar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Muchos no la han cantado, yo sé que no la conocen, pero es una canción hermosa de alabanza y de adoración a Dios, que dice algo, una verdad bíblica, algo que está escrito en la palabra, que no fuimos comprados por precio. O sea, fuimos comprados por precio, pero no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni cosas semejantes, sino por la sangre de Cristo. Yo quisiera que volviésemos a cantar esta canción, pero que todos hagan un esfuerzo por cantarla, porque es verdad, es el oro y la plata no nos han redimido, sino la sangre de Cristo. Amén. Todos. El oro y la plata no me han redimido, mi sed del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me pudo salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido,
la pena terrible no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su muerte la alcanza a borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la entrada en los cielos no pueden comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte rescate consigo ganar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Una vez más, te Redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Aquel que se sienta agradecido a Dios, que ore al Señor en esta mañana con sus propias palabras y le alabe y le adores, porque Él es digno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor, sin que nosotros lo merezcamos. Gracias, Papito Dios, por nuestra vida, por mi esposo, por mis hijas, Señor. Gracias, Papito Dios, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque cada día me levanto, Señor, con una esperanza, Señor, en ti. Gracias porque tú eres fiel, tú eres real, tú eres vivo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Papito Dios, porque eres maravilloso, Señor. Obras de forma tan maravillosa y milagrosa en nuestras vidas que nos dejas, Señor, sin palabras. Gracias, gracias, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Te amo, Señor Jesús. ¿Alguien más? Aleluya. Dios lo dio todo por nosotros. Esta canción contiene una pregunta. Mi vida di por ti y mi sangre derramé. Por ti volado fui y por gracia te salvé. Por ti volado fui y tú quedas por mí. Por ti volado fui y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, oh, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo
aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De que celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Aleluya. Él lo ha dado todo por nosotros, aún a su propio Hijo. ¿Y qué damos nosotros por Él? Es tiempo de decirle al Señor lo que estamos dispuestos a dar. ¿Estamos dispuestos a darle de nuestro tiempo? ¿A rendirnos a Él? Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Alguien que quiera alabar al Señor en esta mañana? Si te sientes agradecido a Dios por lo que Él te ha dado, dale gracias en esta mañana.
Aleluya. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya. Padre, gracias por sellarnos con tu sangre preciosa. Gracias porque tú estás con nosotros cada día. Gracias por poder contar con tu fidelidad. Tu amor es incondicional. Tu amor es real, Señor. No es fingido. Gracias por ser como eres. Por ser un Dios todopoderoso que sigue, a pesar de cómo somos nosotros, sigues transformando nuestras vidas. Sigues perdonando nuestros pecados. Sigues ayudándonos en todas las cosas. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en esta congregación, de tener los hermanos que tenemos, Señor, de poder alabarte con libertad, de estar en este espacio físico que de momento nos dejan ser, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder respirar un aire nuevo que es en ti, Señor. Gracias por entregarte por todo y cada uno de nosotros y salvarnos de la condenación eterna. A veces no encontramos palabras para agradecerte porque nos da vergüenza o por cortedad o por las razones que sean, Señor. Pero yo en esta mañana quiero darte gracias a Dios por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que harás, Señor. No en nuestras vidas, sino en el mundo entero, Dios. Gracias porque tú estás preparando una morada perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay Momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Hay momentos
Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Agradécele a Dios lo que Él ha hecho. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Dios, las cosas que tú has hecho en mi vida, Señor. A veces, Señor, que
me has levantado, que me has confortado, que me has ayudado, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque de no haber sido por ti, Señor, yo no sé qué sería de mi vida, Señor. Yo no podría estar aquí, Señor. No podría estar en pie. No podría, Señor, sentir la paz y el amor, Señor, el gozo que yo siento hoy, Señor. Ha sido gracias a ti, Señor. Solamente a ti, Padre mío. A tu amor, a tu fidelidad, a tu misericordia, Padre Santo, una y otra vez, Señor, para con mi vida, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por rescatarme, gracias por ayudarme, por tenerme paciencia, Señor. Padre, mi alma, Señor, te alaba, te agradece infinitamente, Dios, todo lo que tú has hecho, Señor, por mi Padre, por mi familia, Señor, por mis hijos. Muchísimas gracias, Dios. A ti la gloria, Señor, y la honra, Padre Santo. Gracias por tu inmenso amor, Papito Dios. Gracias. Sí, Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que, es verdad, por lo que has hecho en nuestras vidas, por habernos rescatado cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por haber venido a nuestro corazón y habernos dado una vida diferente. Te agradecemos por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Te agradecemos tantas bendiciones que de ti hemos recibido cada día, Señor. Perdónanos porque a veces somos desagradecidos y a veces cualquier cosita insignificante nos roba el gozo, la alegría, Señor, que debiéramos disfrutar continuamente solo de pensar lo que tú has hecho en nuestras vidas. En esta mañana llévate la gloria y la honra. Para eso estamos aquí, Señor, para darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces, para rendirte culto, porque tú eres Dios. No estamos aquí para distraernos, para pasarlo bien, ni para... Estamos aquí para adorarte. Y es lo que hemos hecho en esta mañana, dándote a ti, Señor, el primer lugar en nuestras vidas. Llévate la gloria y la honra en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios se la mostramos también a través de las ofrendas. Así que yo voy a rogar que los sugieres por favor pasen por aquí, porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. Técnico. Vamos a orar dando gracias a Dios por su provisión y pidiendo al Señor que Él provea en aquellos hogares que no tienen empleo, que no tienen medios. Adelante, hermana. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu continua provisión, Señor, para cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias, Señor, por ser como eres, Dios. Gracias por esta libertad, Señor, que tenemos de poder estar aquí, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder adorarte por medio también de las ofrendas, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas, bendice, Señor, al dador alegre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que no tienen empleo, Señor, para que tú le proveas de uno, Señor, uno que sea bueno, que sea digno, conforme a tu voluntad, Señor. Y muchas gracias, Señor, por aquellos que tenemos un empleo, porque todo lo bueno, Señor, que tenemos lo recibimos de ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mientras que nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero aprovechar para enviar un saludo a los hermanos de Alicante, los hermanos de Madrid, los hermanos de Tenerife, los hermanos que nos siguen desde diferentes lugares y que están siguiendo nuestros vídeos y a través de ellos tienen la oportunidad de seguir avanzando en su relación personal con Dios. Qué bueno. Como saben,
Estamos predicando estoy predicando de manera sistemática de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que yo les invito a que abran la Biblia por Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nos habíamos quedado en el versículo 18 y hoy vamos a leer desde el 19 hasta el 26. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Filipenses 1, 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos dejado tu palabra, que podemos meditarla día tras día y a través de ella, Señor, alcanzar el conocimiento que necesitamos para vivir como tú quieres que lo hagamos. Ayúdame, Señor, a exponerla de tal modo que mis hermanos puedan entender cuál es tu voluntad para sus vidas. Y prepara el corazón de cada uno de los que van a oír, de los que están aquí, de los que nos van a ver por las redes sociales, para que se dispongan no solo a conocer tu palabra, sino también a practicarla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para los que están estudiando conmigo, les diré que esto es, o será, un sermón expositivo en el que nos limitaremos a explicar el texto tal y cual está, de una manera sencilla, tratando de entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje. Pablo sabía dos cosas que le daban paz, confianza y seguridad en medio de la tormenta. Él comienza en el versículo 19 diciendo: porque sé. Y esto que él sabía, como digo, le daba paz. Él sabía de la oración de los hermanos y él sabía de la suministración del Espíritu. Y estas dos cosas le daban esperanza, fuerza en medio de las dificultades. Porque conforta saber que hay quienes oran por ti cuando tú tienes problemas, ¿verdad? Cuando ponemos un mensajito en el WhatsApp y decimos: hermanos, por favor, orar, y explicamos el motivo por el que queremos orar, y sabemos que hay hermanos que inmediatamente van a hacer una oración al Señor, aunque sea mental: Señor, por favor, ayuda a esta persona, bendícela, responde su oración, responde a su necesidad. La certeza de que hay muchas personas que están orando por nosotros, eso nos da paz, nos da confianza, nos anima, nos da fuerza en medio de la dificultad, sea la que sea. ¿Cuánto aprecias que oren por ti cuando tú tienes problemas? ¿Lo aprecias de verdad? Eso te tiene que llevar a orar por los demás cuando tienen problemas.
Porque hay quien ve el WhatsApp y lo lee y ya está, pero no ora. Ora, aunque sea un segundo, pero eleva una oración al Señor. A permitir que me afloje la corbata porque hoy tengo la garganta un poco delicada. No sé si es que hay calima o qué es lo que es. Saben, esto nos habla de la comunión entre los hermanos, del preocuparnos los unos por los otros. Los filipenses estaban preocupados por Pablo y Pablo lo sabía. Y Pablo, como decíamos la última vez que prediqué sobre esta epístola, también estaba preocupado por los filipenses. Y unos y otros se ocupaban y preocupaban de orar. Y esto es bueno. Habla de la comunión no solo con los hermanos, habla también de la comunión con Dios, porque la oración lleva a orar, a comunicarnos con Dios. Pablo era una persona asertiva. Quiere decir que era una persona firme en sus convicciones. Él era alguien que estaba seguro de lo que creía, pero también era una persona dialogante. Ser asertivo o ser firme en las convicciones que uno tiene no quiere decir que tenga que ser un petulante, ¿verdad? Se puede dialogar. Pero hay quienes, cuando tienen una opinión diferente a otra persona, se la calla, simplemente mantiene una actitud de separación, de discordia y no dialoga. Pablo era de los que dialogaban. Y esto son cosas que podemos aprender de la figura de este siervo de Dios que tenemos aquí, que la palabra de Dios nos da tantos datos sobre la vida de Pablo. Cuando respetamos a los demás suelen respetarnos a nosotros. Hay excepciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Que las hay? Los fariseos no respetaban mucho a Pablo, pero era por intereses personales. Y hoy pasa que hay quienes pretenden que se les respete, pero ellos no están dispuestos a respetar. Simplemente juzgan, critican, condenan todo lo que el otro haga o diga si es contrario a lo que él piensa. Estas cosas pasan. Por ejemplo, con la ideología de género, ¿han visto? Ellos exigen respeto para sí mismos, pero no están dispuestos a respetar al que no piense igual que ellos. Y eso es intolerancia. Quien quiera respeto debe respetar. ¿Ustedes creen que eso puede pasar también dentro de la iglesia o no? ¿Puede pasar que haya personas que exijan respeto pero que no estén dispuestos a respetar? Puede pasar. Y de hecho pasa. ¿Recuerdan los casos que hemos comentado no hace mucho de Coré, por ejemplo? ¿Verdad? Cuando no se está de acuerdo con una cosa, pues se trata de imponer su voluntad, pero sin dialogar. Sí, aquí esto es lo que hay. Y son cosas y actitudes que no vemos en alguien como Pablo. Pablo era una persona firme en sus convicciones, pero era dialogante, estaba abierto. La corbata. Vale. ¿Así es? Digo, Pablo tenía comunión con los hermanos, dialogaba, incluso con los corintios a los que tuvo multitud de problemas, porque le juzgaban, le criticaban, le condenaban. Aún así, Pablo siempre era dialogante, siempre estaba dispuesto a hablar, siempre estaba dispuesto a conversar. Pero claro, ¿qué pasa si alguien tiene algo contra Rosana y se lo dice a todo el mundo menos a Rosana? ¿Podrá Rosana arreglar el problema? ¿Qué culpa tiene la pobre Rosana si ella no se entera? O se entera de que están hablando mal de ella, pero no sabe quién, ni por qué, ni de qué manera. Estas cosas pasan. Pero en la vida de un cristiano no debieran pasar, porque no son correctas. Pablo era alguien que tenía buena comunión con los demás. Y nosotros tenemos que aprender a tener comunión los unos con los otros.
a respetarnos incluso en aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, porque es importante. Por ejemplo, recuerdan que el domingo pasado, después del culto, en las noticias, yo anuncié que empezaba el estudio, un seminario presencial. Yo puse unas condiciones. Dije que yo me reservaba el derecho de admisión, ¿verdad? Que había personas a las que no le iba a permitir estar en ese estudio. Yo sé que eso puede sonar fuerte, duro, difícil de aceptar para algunas personas. Pero los que me conocen, y aquí la mayoría me conoce, saben que yo no hago nada que no tenga fundamento bíblico. Cuando nosotros vamos al Evangelio, vemos que Cristo, después de pasar toda la noche orando, bajó y escogió a 12 para enseñarles, para prepararlos para el ministerio. No abrió un periodo de inscripción y dijo: el que quiera que rellene la solicitud. No dijo eso. Él escogió a los que Él quiso, dice el Evangelio de Marcos. A los que Él quiso. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo da la talla para todo. Ni todo el mundo sirve para todo. A la hora de servir a Dios hay que tener buenas actitudes. Y personas que no tienen buenas actitudes, que no demuestran que han nacido de nuevo, no sirven. ¿De qué sirve que una persona quiera tener mucho conocimiento intelectual si después ese conocimiento no lo lleva a la práctica? No sirve de nada. O sea, todo lo que sepa no le va a valer de nada si después en sus actitudes y en su modo de hacer las cosas lo estropea. Por tanto, yo no estaba haciendo nada que fuera indebido. Sin embargo, he oído comentarios que a muchas personas les ha parecido mal y me acusan de hacer acepción de personas. Y eso no es hacer acepción de personas, eso es seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y al que le guste la palabra de Dios lo entenderá, y al que no esté de acuerdo con Dios seguirá refunfuñando. Me trae sin cuidado. Lo digo claro. Yo expreso las cosas como son. A algunos les gustarán, a otros no les gustarán, me da igual. Pero yo no hago nada que no tenga fundamento bíblico. Y los que me conocen lo saben. No es correcto que un cristiano murmure de otro cristiano, y menos de un siervo de Dios. No es correcto. Así no se puede tener comunión. Si no tienes comunión con tu hermano, ¿cómo puedes tener comunión con Dios? La palabra es clara. Si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ve? Aquí no estamos jugando a la iglesia. Somos iglesia. Y como tal tenemos que actuar. Si a alguien no le parece bien alguna cosa, alguna decisión que yo tomo, alguna cosa que yo diga desde aquí, desde el púlpito, que venga y me lo diga. Y yo me siento y dialogo y le muestro por la palabra cuál es el fundamento de la decisión que tomo y por qué. Yo he estado años enseñando a personas que después no ha servido para nada. Bueno, sí ha servido, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es todas esas enseñanzas que yo le he dado a esas personas y que hoy en día viven peor que los incrédulos, como hipócritas religiosos. Toda esa palabra que ellos han recibido a lo largo de muchos años, un día les condenará delante de Dios. Porque la han tenido aquí, pero no la han llevado a la práctica. Es así de simple. Es así de simple. No es hora ya de jugar. No es hora de perder el tiempo. Y yo tengo 60 años, voy a cumplir 61 en abril. ¿Ustedes creen que yo voy a perder tiempo con quienes no quieren vivir la fe de verdad? No.
Voy a pasar por encima de quien tenga que pasar. Y el que demuestre una actitud correcta de querer aprender, de querer servir a Dios, a ese voy a ayudarlo. A ese le voy a prestar atención. A ese le voy a enseñar. Y el que no quiera, que no quiera. Que siga criticándome, que siga murmurando, que siga haciendo lo que quiera. Porque yo actúo delante de Dios. Y lo que hago, lo hago con fundamento bíblico. Es así de simple. Cuando yo miro la Escritura y veo hombres como Pablo, yo prefiero parecerme a Pablo que parecerme a Coré. Y Pablo enfrentó a Pedro cara a cara, públicamente, cuando Pedro estaba actuando como un hipócrita. Lo mismo que hizo Jesús. Enfrentó a los sacerdotes de su tiempo cara a cara y les dijo lo que le tuvo que decir. Y es así. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. No hay que seguir el ejemplo de María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés, ni hay que seguir el ejemplo de Coré. Pablo tenía al Espíritu Santo. Tenía comunión con Dios. Además de tener comunión con sus hermanos, tenía comunión con Dios. Si no hubiera tenido comunión con sus hermanos, no hubiera podido tener comunión con Dios. Y esto debiera hacernos reaccionar. Porque si no tienes comunión con tu hermano, ¿estás seguro de que la tienes con Dios? Y esto es muy importante entenderlo. Pablo sabe que los hermanos estaban orando por él. Y él estaba orando por los hermanos. Y sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Y eso le daba paz, le daba fuerza, le daba ánimos. Él sabía cómo actúa el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de las personas? El apóstol Pablo enseña mucho en sus epístolas sobre la persona del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan algunas de las cosas que él enseña? Por ejemplo, él enseña que los creyentes somos templo del Espíritu de Dios, ¿es cierto? Primera de Corintios 3:16, 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu a nuestra vida? ¿Alguien sabe algo de lo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestra vida? Nos consuela, nos da, nos redarguye de pecado. Cuando le oímos, claro, porque alguien cierra sus oídos al Espíritu de Dios y sabe que está haciendo mal y sigue haciéndolo. Pero el Espíritu Santo está ahí redarguyendo. El Espíritu Santo nos sella como que le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo viene a recordarnos la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Nos guía a toda la verdad. Por eso Pablo cuando enseñaba decía, y reconozcan que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pablo no enseñaba de su propio corazón. Él enseñaba lo que había recibido. Porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Y él dice que lo que recibió, lo recibió por revelación de parte de Cristo. No lo recibió de los apóstoles. Él aprendió de Cristo. Estuvo 3 años en el desierto con Cristo, escuchando a Dios. Y Dios estuvo tratando con su vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice Romanos 8:26. Porque a veces todavía tenemos debilidades. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida justamente para darnos fuerzas en aquellas cosas que no las tenemos. Pablo sabía esto. Y hace otras muchas cosas en la vida del creyente. Y cuando tú tienes una buena comunión con tus hermanos y tú tienes una buena comunión con Dios,
Da igual la circunstancia en la que te encuentres, sea buena o sea mala, tú vas a tener paz, vas a tener gozo. Porque otra de las cosas que hace el Espíritu, que es poner en nosotros los frutos, ¿verdad? ¿Y qué son los frutos? El carácter de Cristo, lo que necesitamos para ser como Jesús. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas que Cristo tenía en su persona y que nosotros la necesitamos para parecernos a Él. Esa es la obra del Espíritu. De modo que el saber que los hermanos estaban orando por Él y el saber que Él tenía al Espíritu Santo le hacía soportar la situación en la que se encontraba. Si el conocimiento que tú tienes, porque Pablo dice, yo sé, versículo 19, porque sé, si el conocimiento que tú tienes no te da paz, no te da fuerza, no te da confianza, puede ser que no estés creyendo lo que sabes. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener fe. ¿Es posible tener conocimiento sin tener fe? Es posible. Hay un teólogo que alguna vez sale en televisión y que sabe muchísimo. Incluso se sabe la Biblia de pasta, pero no tiene fe. Practica el yoga y hace otras muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El conocimiento no es solo lo importante, es importante el conocimiento, porque sin conocimiento nos perdemos. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, dice la palabra, ¿verdad? Por tanto, el conocimiento es importante, pero al conocimiento hay que añadirle la fe. O a la fe hay que añadirle el conocimiento, pero tienen que ir de la mano. Porque si tú lo que sabes no te cambia, entonces o una de dos, o no sabes, o lo que sabes no lo crees. Y hay que hacer las cosas. Hay que saber y hay que creer. Por ejemplo, hay quienes saben que Dios es bueno. ¿Tú sabes que Dios es bueno? Sin embargo, hay personas que huyen de la presencia de Dios, que se esconden de Dios, que no tienen mucho tiempo con Él, que no oran, que saben que su vida no es lo que debiera ser y no pasan mucho tiempo con Dios. Saben que Dios es bueno, pero no les gusta estar en la presencia de Dios porque Dios es luz y la luz lo evidencia todo. Hay quienes saben que Cristo volverá. ¿Tú sabes que Cristo va a volver? Pero hay quien sabe que Cristo va a volver, pero vive como si no fuera a volver, sin tener en cuenta eso, que en cualquier momento Cristo podría aparecer. Y esta es una realidad. Hay quienes saben que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero sufren y lloran porque se sienten solos, solas, como si Dios no estuviera con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? ¿Hay algo que tú sabes pero que no estás creyendo? Si hay algo que sabes y no crees, debes meditarlo, porque es necesario creer lo que sabemos. Pablo creía en lo que sabía y eso le daba fuerzas, le daba confianza en medio de la dificultad, le daba paz. No obstante, Pablo no era un niño que se autoengañara a sí mismo. Él sabía del peligro que estaba corriendo. Estaba preso. Y él sabía que su vida corría peligro. Él, como digo, no se autoengañaba. Él tenía la esperanza de salir libre. Pero sabía que podía no ser así. De hecho, los historiadores dicen que Pablo realmente fue liberado
pero que al poco tiempo volvió otra vez a ser preso. Y esa vez fue sentenciado a muerte. Y Pablo murió, decapitado con una espada. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a todos. Dios no siempre interviene a favor de quienes oramos a Él. A veces somos probados en la dificultad. ¿Alguna vez has pasado por prueba? ¿Alguna vez te tiraron al pozo como a José? Y lloraste y clamaste y nadie te oyó. Y parece que pasabas de un problema a otro y de otro y a otro. Hemos estudiado la historia de José. Y sabemos que lo sacaron del pozo no para que se viera libre. No, lo llevaron como esclavo. Lo vendieron. Lo metieron en la cárcel injustamente. Y vemos cómo a lo largo de su vida tuvo que soportar situaciones muy complicadas. Es verdad que al final Dios lo bendijo y lo puso como gobernador de todo Egipto, debajo de Faraón. Pero también sabemos que José murió, porque todos tenemos que morir tarde o temprano. A menos que el Señor venga antes, todos los que estamos aquí vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Unos de una manera y otros de otra. Estas cosas nos tienen que hacer reflexionar. Cuando tú te encuentres en el foso de los leones, cuando te encuentres en el problema, en el pozo cenagoso de la desesperación, recuerda, seguramente habrá quien esté orando por ti. Y el Espíritu Santo estará allí contigo, sosteniéndote, dándote fuerzas. Pero puede que los leones te coman. Puede que Dios te dé la libertad o no. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que pase lo que pase, Cristo sea glorificado en tu vida, por vida o por muerte. ¿Has estado alguna vez esperando que Dios actúe y no actúa? Y te ves desesperado y clamas y lloras y oras y vuelves a orar y Señor, ¿qué ocurre? ¿Por qué no me ayudas? Tú sabes en la situación en la que estoy. ¿Te has sentido alguna vez desesperado? Cuando se sufre y se ora, dice la Escritura que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pablo sabía que humanamente su vida podía acabar en cualquier momento. De hecho, la historia demuestra que menos Juan, todos los demás apóstoles tuvieron muertes violentas por causa de la persecución. Todos. Menos Juan, que según se cree murió de viejo, aunque tuvo un atentado contra su vida porque quisieron envenenarlo. Pero aparte de eso, él murió de viejo, pero aparte de Juan, los demás murieron todos, unos decapitados con hacha, otros decapitados con espadas, otros torturados hasta la muerte, apedreados, crucificados. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Señor, si yo te tengo, si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? ¿Alguna vez has preguntado así? Señor, ¿por qué a mí? ¿Acaso Dios no escucha la oración? Sí, claro que la escucha. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No contamos con la ayuda del Espíritu?
Sí, claro que la contamos con ella. ¿Por qué entonces a veces nos vemos en situaciones complicadas, difíciles, de las que quisiéramos salir y no podemos? Bueno, es evidente que no siempre Dios actúa en nuestro favor. Puede hacerlo, sí, en cualquier momento, cuando Él quiera. Y a veces lo hace. Muchas veces. Cada uno de nosotros podríamos contar 1000 testimonios de veces que hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido. ¿Es verdad o no? Cada uno de nosotros podríamos contar 1000 testimonios. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios y a veces antes de clamar a Él, ya Dios nos respondió? Pero no siempre lo hace. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Es posible porque estamos en el mundo. En este mundo que Dios puso en manos del hombre y que el hombre está gobernando. Y a veces Dios permite que los hombres hagan cosas que no están bien. No digo que lo permita, es una expresión que es errónea, porque el hombre para hacer el mal no le pide permiso a Dios. Pero a veces Dios deja al hombre actuar para que el hombre cabe su propia tumba. Porque muchas veces el ser humano, por no creer a Dios, por no entender a Dios, por no querer creer a Dios, actúa mal. Y cada vez que alguien hace mal, está dando un paso más hacia el infierno. Porque Dios juzgará al ser humano por todo aquello que haga. De manera que a veces ocurren cosas malas, incluso a los hijos de Dios. Parejas que son fieles a Dios y sin embargo pasan por la terrible experiencia de tener un hijo con cáncer y pasar por una terrible, porque eso debe ser terrible, de estar orando y ver cómo se va debilitando y cómo se va deteriorando, hasta ver cómo esa vida se va apagando poco a poco. No sé si fue ayer o antes de ayer, leía en el Facebook a un hombre a un hermano en la fe, que pedía por favor que le dejaran en paz, que agradecía todas las muestras de cariño pero que ahora que estaba viendo que Dios no había respondido sus oraciones y su pequeña hijita iba a morir, que le dejaran tener ese tiempo con ella, que no le interrumpieran, que no le llamaran. Él sabía que estaban orando por ellos, pero que querían disfrutar esos últimos tiempos, esos últimos instantes con su bebé. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que hemos contaminado, que hemos estropeado. Hay cristianos que piensan que tener una relación personal con Dios es garantía de que todo le va a ir bien. Y hay falsos predicadores que enseñan eso, pero es mentira. Eso no está en la Biblia. Eso no es verdad, es una falsa doctrina. A los cristianos también les pasan cosas malas. Los cristianos también sufren. Los cristianos también padecemos. El Señor Jesús no nos engaña. Nos dice la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La palabra de Dios es clara. Mientras estemos en este mundo, podemos tener aflicciones e incluso morir de esas aflicciones. Pero Cristo nos pide que confiemos en Él. Confiad. ¿Ustedes creen sinceramente que los apóstoles murieron
de muertes violentas porque quisieron, porque eligieron esa muerte para sí. No. Fueron perseguidos, torturados y asesinados, porque no estuvieron dispuestos a renunciar a su fe en Jesús. ¿Por qué Dios no les ayudó y les dio la victoria y avergonzó a sus enemigos? ¿Quién dice que Dios no le diera la victoria? ¿Muere el justo y no hay quien entienda que del mal ha sido quitado? ¿Que entrará en el reposo y descansará? Isaías capítulo 57 del 1 al 2. Ahí está. A veces tendremos que enfrentar situaciones desagradables, difíciles, duras, como las que los apóstoles tuvieron que enfrentar. Pero aún así, hermanos, yo no cambiaría mi fe por ninguna otra. Sí. Si algo me maravilla del Hijo de Dios es que cuando entramos en relación personal con Él, es capaz de cambiar nuestra perspectiva de la vida y de la muerte. Él cambia nuestra manera de pensar. Pablo estaba plenamente convencido, absolutamente seguro, de que fuera lo que fuese lo que ocurriera con él, al final Dios sería glorificado, por vida o por muerte. Si seguía vivo, seguiría sirviendo al Señor, ayudando a sus hermanos. Si moría, iba a estar con Cristo. De modo que él no sabía qué escoger. Quisiera irme con Cristo, lo cual es mejor, pero por causa de la obra sé que me gustaría quedarme con mis hermanos. Es la fe lo que nos sostiene en los momentos de dificultad. Cuando tomas la decisión de no perder la fe, pase lo que pase, sea que Dios te dé lo que le pides, o sea que no te lo dé, que te sane o no te sane, que te provea o no te provea, sea lo que Dios haga, si tú tomas la decisión de no perder tu fe, estarás siguiendo el ejemplo de Pablo. Sea que Dios me libre o sea que yo muera, Cristo va a ser glorificado, por muerte o por vida. Por eso Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa para mí el vivir es Cristo? Significa que todo lo que Él hacía, lo hacía por Cristo. Todo lo que Él pensaba, lo pensaba por Cristo. Toda su vida era Cristo. Por eso llegó a decir, como en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, todo, Él respiraba a Cristo. Hay un pasaje en el Salmo 73 que me gustaría que viésemos, por favor. Salmo 73 es un salmo de Asaf, y en el versículo 25 a mí me gustaría leerlo desde el versículo 20. Escuchen bien lo que dice aquí Asaf, porque Asaf era otro siervo de Dios de la altura o de la talla de Pablo. Escuchen bien. Versículo 20, 73, Salmo 73, 20. Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Subraya eso. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y subraya lo que viene a continuación. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuán diferente sería la iglesia si los cristianos pensáramos esto? Viviéramos estas palabras. Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Hay cristianos que están llenos de deseos y no son justamente de Dios. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Deseas a Cristo? ¿Agradarle a Él? ¿Glorificarle? Cuando el apóstol pensaba en la muerte, él veía ganancia. Él no temía la muerte. ¿No es un cambio? Con el miedo que la gente le tiene a la muerte. El cristiano no teme a la muerte. La mira cara a cara y le sonríe porque sabe que la muerte es simplemente el paso a una mejor vida. Qué enorme diferencia con aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Para el incrédulo la muerte es una tragedia. Es el fin de todo lo que es, de todo lo que tiene. Para el que no tiene a Cristo, la muerte es pérdida. Pero para el que tiene a Cristo, la muerte es ganancia. Porque ¿cuál es la experiencia del cristiano que muere? Terminan nuestros afanes, nuestras luchas. Ya no tenemos que seguir batallando contra el mal. Entramos en la paz del Señor, a disfrutar de una vida maravillosa que Dios nos está preparando en los cielos. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El incrédulo teme la muerte, el cristiano no. Para el cristiano la muerte es ganancia. Puedes pensar por un momento cuán injusto debía resultar para Pablo la actitud, no de los filipenses, que le amaban, le respetaban, se preocupaban por él y por su bienestar, sino la actitud de los corintios. Hemos hablado de los corintios, hemos estudiado sus epístolas, las epístolas de Pablo a los corintios, y hemos visto cuánto sufrió este siervo de Dios por causa de los corintios. ¿Y saben qué? A pesar de todo, Pablo siguió amándolos. Pablo siguió sirviéndolos. A pesar de su ingratitud, de sus murmuraciones, a pesar de todos sus juicios, de sus traiciones, a pesar de todo, Pablo siguió amándolos. Pero es muy interesante cuando uno estudia la historia, porque cuando estudiamos la historia nos damos cuenta de que mientras que la iglesia en Filipo siguió adelante, ¿saben ustedes que a pesar de las epístolas que Pablo escribió a Corinto y a pesar de las epístolas que después otros siervos de Pablo, otros discípulos, de Pablo, como Clemente de Roma, escribió también a los corintios para
recordarle las palabras de Pablo, para corregirle, porque no se corrigieron. Saben que a pesar de todo el esfuerzo del siervo de Dios o de los siervos de Dios, la iglesia en Corinto se perdió, desapareció. Es muy interesante esto. Por eso es importante conocer la historia. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Si permanecemos fieles a Dios, haciendo la voluntad de Dios, o si tomamos actitudes incorrectas y no hacemos la voluntad de Dios, hagas lo que hagas, tiene consecuencias. Hasta lo que piensas tiene consecuencias. Hay cristianos que cuando pasan por problemas pierden su fe. A veces ni siquiera es necesario que pasen por problemas, con que alguien le lleve la contraria. Pierden su fe. Están delante de Dios y no cantan. En un culto de adoración a Dios y están con la cara seria, de palo, porque alguien les contrarió. Otros, en cambio, da igual lo que les pase, aunque lo apaleen, aunque lo apedreen, sigue teniendo paz en su corazón. Sigue amando incluso a aquellos que actúan como enemigos, sin motivo. ¿Cuál es la diferencia, la razón de esa diferencia? La perspectiva. Tener a Cristo en el corazón te cambia la perspectiva. De modo que si la perspectiva con la que tú miras las cosas no te hace amar a tu hermano, piensa si de verdad tú tienes a Cristo en tu vida. Porque a lo mejor te estás engañando. Hay cristianos egoístas y hay cristianos generosos, fieles a Dios o infieles. Hay cristianos como Pablos y hay cristianos como los de Corinto. ¿Cómo quieres ser tú? Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Y de hecho la tomamos. A cada paso que damos, vamos decidiendo si queremos parecernos a Pablo o si queremos parecernos a los corintios. Si queremos ser como el siervo de Dios o como aquellos de Coré. No importa que a veces cometas errores. María y Aarón los cometieron. Ellos también murmuraron de su hermano, pero se arrepintieron. Es la diferencia entre el que de verdad tiene a Cristo y el que no lo tiene. El que de verdad teme a Dios y el que no le teme. De modo que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos: ¿tengo a Cristo en mi vida? ¿Temo a Dios? ¿O soy como aquel juez del que habla el Señor Jesús, que dice que atendió a la viuda y dice de él, era un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre? Hay quien no teme a Dios, pero recuerden que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Estas cosas que están escritas, dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, están escritas para nuestra enseñanza. Así que cada uno de nosotros, meditando en esto, tenemos que decir, pues, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que Dios me ha querido decir con este sermón? ¿Qué es lo que puedo sacar en claro de todo esto? ¿Qué me puede aprovechar? Y a uno le aprovechará una cosa y a otro le aprovechará otra. Pero la palabra de Dios no volverá vacía a Dios. Créame, o te salva o te condena.
Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a recibir su palabra como lo que es. La palabra que necesitamos para que Dios cambie nuestra perspectiva. Porque es necesario cambiar nuestra perspectiva. En esta mañana tenemos aquí la mesa de la comunión. Y a este acto que Cristo instituyó la última noche que estuvo con sus discípulos antes de ser crucificado, le llamamos de muchas maneras: comunión, Santa Cena, la mesa del Señor. Pero le llamemos como le llamemos, lo importante es cuál es el sentido de esto. ¿Qué sentido tiene practicar este rito? Que algunas iglesias lo hacen una vez a la semana, otras lo hacemos una vez al mes, hay quien lo hace una vez al año y hay quien ha dejado de practicarla. ¿Cuál es el sentido de este rito? Recordarnos que Cristo murió por nosotros, para que andemos en vida nueva. Cristo no murió por nosotros para que siguiéramos en una vida que no le agrada a Él, sino para que vivamos conforme a su voluntad. Cristo murió para que nosotros, que no teníamos comunión con Dios porque nuestro pecado era la barrera que nos impedía llegar a Dios, Cristo murió para romper esa barrera, para que pudiésemos tener comunión con Dios y también comunión con los hermanos. Yo quiero leer un pasaje de las Escrituras, de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, donde dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión con Cristo, con Dios. Comunión con el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Oremos al Señor, porque es necesario que nos examinemos a nosotros mismos, dice Pablo, justo en el capítulo siguiente, capítulo 11. Examinásemos a nosotros mismos. Y si hay algo que no es correcto en nuestra vida, pidámosle perdón a Dios. Escuchen bien. Dios ha prometido, y Él es fiel y cumple sus promesas, que si tú le pides perdón por cualquier pecado, arrepentido, es decir, convencido de que no vas a intentar hacerlo otra vez, Dios te va a perdonar. De modo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos. Esta palabra no ha sido traída para que nos alejemos de Dios, sino al contrario, para que nos acerquemos a Dios. Pero para hacer el bien hay que dejar de hacer el mal. Apártate del mal y haz el bien. Si no te apartas del mal, no puedes hacer el bien. Por tanto, ahí donde está, habla con el Señor. Dile: Padre del cielo, tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña, investígame. Mira a ver si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa mala. Y si el Espíritu Santo te trae a la mente algo que no es correcto en tu vida, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Y si tienes algo con tu hermano, comprométete delante de Dios en hablar con tu hermano y aclararlo. Pero no sigas arrastrando el mal.
ni sigas arrastrándote en el mal. Punto y aparte. O mejor aún, punto y final. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos tener la certeza de tu perdón. Gracias por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Ana Ruth, por favor, y Estelita, ¿pueden pasar por aquí? Vamos a dar gracias al Señor por el pan y por el vino, y después las hermanas lo van a repartir. Reténganlo en las manos hasta que todos podamos comerlo al mismo tiempo. Señor, agradecerte por este sacrificio, agradecerte porque a través de él nos diste esa vida nueva, Señor. Gracias porque sabías que lo necesitábamos, que no podíamos hacerlo sin ti, Señor. Gracias por poder tener esa comunión contigo, Dios, y con nuestros hermanos. Gracias, Dios, por ser tan bueno, por ese amor, Señor, que lo demostraste con hechos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. De igual manera, Señor, te damos gracias por este pan, que es símbolo del cuerpo, Señor, que tú entregaste, Señor, por un amor a nosotros, Señor. Porque eran nosotros los que merecíamos estar allí en esa cruz, pero tú lo hiciste por amor, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de participar de esta Santa Cena, Dios. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que nuestras hermanas pasan a repartir el pan y el vino, quiero leerles una porción de las Escrituras. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Con estas palabras el apóstol estaba hablando sobre una práctica habitual en el pueblo de Israel. La mujer casada debía ponerse un velo. No es el velo que se ponen algunas mujeres hoy en algunas iglesias, un trocito de gasa cogida con un ganchito en el pelo. Era un velo que cubría totalmente a la mujer. Es un pasaje histórico que nos habla de la cultura hebrea. Esto no lo tenemos nosotros que hacer ahora, ni tenemos que imponer a la mujer que lleve un velo. Sería absurdo. Es otra cultura. Ahora, ¿qué podemos aprender? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Lo que podemos entender es que la mujer, en el orden que Dios ha establecido,
en la familia, la mujer debe tener respeto por el marido. Esto es lo que enseña realmente este pasaje de la palabra de Dios. Pero también enseña que el marido debe tener respeto por Dios. Porque así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. Y esto es lo importante. Sobre el alto vigila otro más alto que él. Forma parte de los consejos que el apóstol daba a los hermanos de Corinto. Y ahí es importante tener en cuenta estas cosas. Ahora, más adelante el apóstol sigue hablando diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si yo hablo todos los idiomas del mundo, incluso el de los extraterrestres, y no tengo amor, si yo tengo una fe que es capaz de trasladar los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. A veces creemos que el amor es pasar la mano por encima. Y hace falta mucho amor para decirle a alguien: lo que estás haciendo no está bien. Corrígelo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada de lo que hagas sirve si no tienes amor. Y el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, de lo malo, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice Pablo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La vida cristiana es como la vida de una persona. Debe ir en crecimiento. Cuando una persona no crece, es porque tiene algún problema. Nosotros como cristianos tenemos que ir creciendo cada día más. Por eso Pedro dice que añadamos a nuestra fe virtud. Porque si solamente tienes fe pero no tienes virtud, puedes ser una mala persona con fe. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento de Dios, de su voluntad para nuestra vida. Y al conocimiento, dominio propio. Porque a veces el conocimiento nos lleva a acusar a los demás, cuando debiéramos aplicarnos en nuestra propia vida.
Cada vez que celebramos la comunión es una oportunidad para la reflexión. Hermanos, la voluntad de Dios es que cada día estemos más cerca de Él y también más cerca los unos de los otros. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. Y es lo que representa este acto. Por tanto, participemos del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, dando gracias a Dios, porque Él hizo posible lo que para nosotros era imposible. Participemos, hermanos. De igual modo, este vino que simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, debe recordarnos que aquella muerte fue para que viviésemos una vida nueva. Participemos con gratitud, hermanos. Bendito sea el Señor. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque otro vuelva, yo sigo a Cristo, aunque otro vuelva, yo sigo a Cristo, aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pueden sentarse, mis hermanos.